Deja el claquetazo y ya. Entrevista 1, toma 1. Ok, iniciamos. El pasado 21 de diciembre el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley de Seguridad Interior. ¿Qué es lo que busca esta ley? Bueno, esta ley viene a culminar una serie de procesos que ha realizado el gobierno de la República, el de Enrique Peña Nieto y el anterior, para actuar con relación al tema de la violencia y la inseguridad que se vive. Okay. El problema de esta ley y la controversia que suscitó y todas las inconformidades en todos los órdenes a nivel internacional, local y de instituciones que defienden y protegen derechos humanos, es que es una ley que tiene muchos elementos en donde pudiera haber interpretaciones que nos lleven a violentar derechos fundamentales. A lo largo de estos años, tanto en la presidencia del actual presidente como el anterior, las políticas en materia de seguridad han tenido una tendencia, que es una tendencia que es hacia la mano dura contra la delincuencia, podríamos decir así, es más policías, más balas, más sanciones penales, pero lamentablemente la violencia y la inseguridad en este país y en cualquier otro no se resuelve de esa manera. La línea correcta para atender un problema tan complejo de la inseguridad, que es multifactorial y muy complicado de decir cuál sería un solo modo, pero una de las líneas que se puede utilizar de mejor manera es la prevención social de la violencia. Mientras, por otro lado, se fortalecen los cuerpos de seguridad pública, la policía, se les otorgan mejores prestaciones laborales, capacitación, se establecen coordinaciones y mandos adecuados. Entonces, tendríamos como dos formas de atender la inseguridad, pero esta ley no responde a ninguna de las dos, responde a la política esta que va más hacia la represión o hacia la posibilidad de militarizar la seguridad, que pone en riesgo de forma genérica e integral los derechos de las personas, los derechos fundamentales. Es una ley muy vaga en muchos sentidos. No tenemos en México un concepto constitucional de seguridad interior. Tenemos un concepto que es seguridad pública, y la seguridad pública tiene que ver con la atención de los delitos, y eso corresponde a las policías civiles. A la fuerza militar corresponde el ser garante de la soberanía nacional, y el tema del delito no tiene que ver con la soberanía. De hecho quieren que la fuerza aérea, la federal y la marina pues lleven a cabo esto. ¿A qué hace referencia el término que están utilizando de amenazas a la seguridad interior? ¿Tiene que ver específicamente con el narcotráfico o...? En realidad ese es uno de los problemas, fíjate, de esta ley, que es tan ambiguo, porque nuestra Constitución no define qué es seguridad interior. Se intentó definir en un reglamento, y entonces seguridad interior puede ser cualquier cosa. Puede ser temas con el narco, puede ser violentas protestas de carácter político en torno al tema electoral, seguridad interior puede ser el tema del delito, puede ser cualquier cosa. Es tan ambiguo que no pudiera determinarse cuál es el ámbito específico de aplicación de esta ley y su carácter excepcional, porque esta le estamos dando facultades a una instancia que legal y constitucionalmente no las tiene para poder ejercer las acciones de seguridad hacia la población, y entonces no tiene una temporalidad, aunque se ha discutido esto un poco, hasta cuándo puede estar vigente este estado de excepción. No precisa exactamente de qué hablamos cuando es seguridad interior, porque es tan ambiguo el concepto que se presta casi para cualquier cosa, y eso nos puede llevar a la represión. No quiere decir que por el hecho de tener esta ley automáticamente una autoridad decida ir a reprimir a la población, pero le estamos dando, un campo muy amplio para que en determinado momento se puedan prestar acciones de esa naturaleza, y eso es muy riesgoso. ¿Quién va a determinar cuando se trata de amenazas a la seguridad interior? Se supondría que el Ejecutivo, o sea, que el Ejecutivo del gobierno a nivel local o a nivel federal sea quien en todo caso llame a las autoridades militares para que se ocupen de un tema de seguridad cuando las autoridades de ese espacio local o nacional no tienen la posibilidad de hacerlo. Pero nos lleva a otro problema. Las autoridades municipales, estatales o federales deben fortalecer sus policías y los cuerpos de seguridad, y si entonces lo hace otra instancia que no es la idónea, le quitamos la responsabilidad de fortalecer a la policía municipal, a la policía estatal y a las policías federales. Por ejemplo, la policía municipal es la que atiende el ámbito preventivo, y que es el que está como más cerca de la población. Hay otra dinámica para generar una policía más cercana a la gente, que puede ser, como se ha llamado, policía de proximidad.
Esto significa que sean gentes que les tengamos confianza, que sean vecinos, que conozcan el barrio, vamos, que haya un entorno de comunicación entre los vecinos y la policía del municipio, que es la preventiva, para generar este entorno de seguridad en el que todos colaboremos. Pero con la otra opción no va a suceder. ¿Por qué? Porque le estamos quitando esa posibilidad de una policía cercana, profesional, capacitada, con buenas prestaciones laborales, que tengan seguridad en su vida, hacia su familia, que tengan todas las herramientas necesarias para poder trabajar, unos la proximidad o la cercanía con la población, otros la inteligencia o el combate al delito, y estamos dejando de lado esta opción de profesionalizar a las policías y nos estamos yendo por las Fuerzas Armadas. Y esta situación ya se advierte desde instancias internacionales de derechos humanos, han emitido recomendaciones antes de esta ley para decir, no, el ejército tiene que regresar a los cuarteles. O sea, tiene que ser un regreso gradual, paulatino, pero no pueden estar en funciones de seguridad pública porque no son ámbito de su competencia. Lo que hace esta ley es intentar legalizar algo que se hacía en la práctica. Se pide como ayuda al ejército ante la violencia y la inseguridad que vive el país, y entonces el ejército dice, sí, pero nuestra actuación no está en el ámbito de la legalidad, necesitamos una ley que nos dé esa certeza legal de actuar, y hacen una ley como improvisada, desde mi opinión, muy laxa, o sea, demasiado genérica, y que no especifica de manera concreta en que una autoridad o un ciudadano pueda saber cuál es el ámbito de las responsabilidades de un tema tan delicado como es el de la seguridad. Y de hecho una parte criticada fue por el alza en las vejaciones en cuanto a los derechos humanos que realizó el ejército. Por ejemplo, hablaban de que son muy pocos, por ejemplo, las denuncias que se atienden o se resuelven cuando una persona es víctima de algún delito, en cuanto, o sea, que el ejército llegue a, ¿cómo se dice? A tortura, todo eso. Entonces, sí, porque no es su ámbito, no están capacitados para atender a la población, digamos, su trabajo es ser garantes de la soberanía, están entrenados para hacer la guerra. Es como quitarlos de su ámbito y de su contexto y ponerlos a hacer una función para la cual no han sido preparados, ni formados, ni capacitados. O sea, digamos que las Fuerzas Armadas atienden a las instrucciones que se les dan por parte de los mandos superiores, pero no es su trabajo ni su función. Los que deben y saben cómo atender estas situaciones de inseguridad son las policías civiles. Entonces, hay un conflicto ahí, y de hecho ese es uno de los riesgos, que cuando pones a las Fuerzas Armadas a atender la seguridad, se pueden correr riesgos de violaciones de derechos humanos, como lo hemos estado viendo en estos 10 años. Hay muchos datos estadísticos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de las quejas y de otras instancias que se presentan. De hecho, las resoluciones contra el Estado mexicano de la Corte Interamericana tienen que ver con fuerzas armadas del ejército o militares por violaciones de derechos humanos de civiles. Entonces, ese es un riesgo que, digamos, es real, que puede presentarse de manera más reiterada este tipo de situaciones en donde los civiles se ven vulnerados por la actuación de las Fuerzas Armadas, y por eso tantas alertas. No es conveniente. Fíjate que se acerca mucho, y de ahí también hay una preocupación, a la manera en que se llevó la seguridad en los regímenes de dictaduras de Sudamérica, de Centroamérica, Perú también, donde se Perú, Argentina, se acerca mucho a esos procesos que se vivieron en la década de los 60s o 70s, en donde se militarizaba la seguridad, pero respondiendo a regímenes de dictadura. Y en México se supone que vivimos en una democracia. Entonces aquí tenemos un sistema de gobierno en donde se hacen elecciones periódicas, se renuevan poderes. No se necesitaría un mando de esa naturaleza que responde a regímenes propios de dictaduras militares golpistas, que ya han sido pues superadas por la historia. Hoy toda América Latina vive en procesos en elecciones democráticas. Eso correspondió a una etapa y a una época política de que así se resolvían las diferencias, pero México no está en esa situación. Por tanto, eso también llama la atención, que se utilice una táctica en materia de seguridad propia de regímenes militares golpistas de la década de los 70s, que una estrategia en donde se fortalezca la prevención social, las causas estructurales y de fondo que llevan a la violencia, que tienen que ver con la inequidad, la desigualdad, la pobreza, la distribución del ingreso, la falta de oportunidades. Si tú atiendes una línea represiva y no atiendes las causas de fondo, entonces no resolverás la inseguridad, por más
fuerzas de esta naturaleza a las que apeles. Eso no va a cambiar, pues. No, incluso puede incrementar un poco, ¿no? Porque a pesar de que se puede reprimir, existen, no sé, nuevos modos de operar. Claro, si ese fuera el mecanismo, por ejemplo, se incrementan las penas y sanciones, no sé, para el secuestro, para el homicidio, y sigue habiendo secuestro y homicidio, sigue habiendo, por ejemplo, hoy con el incremento y la tipificación del delito de feminicidio, pues siguen cometiéndose asesinatos contra mujeres. O sea, el hecho por sí de que haya una mano dura, como yo mencionaba, contra la violencia o contra la delincuencia más bien, no te resuelve el conflicto social que la genera, porque no están atendiendo del otro lado la prevención. La prevención no es solo, hay muchos tipos de prevención, situacional o que se refiere, por ejemplo, al entorno urbano, a las luminarias, a que haya vigilancia, pero de la que yo hablo es la prevención social, la que va a las causas que generan la violencia en México y en otras regiones, que tiene que ver sobre todo con el régimen económico que se vive y en donde las personas no tienen esperanzas de futuro. Vamos, los padres de familia no tienen un empleo seguro, no tienen una pensión a futuro, no tienen vivienda, el espacio y el entorno urbano está abandonado, sus hijos no tienen acceso a los bienes de la cultura, a la recreación, al deporte sano, al teatro. Todas estas cuestiones que nos sensibilizan como seres humanos son ajenas para la gente más necesitada en este país. Y entonces, mientras no cambiemos eso de fondo, pues se perpetúa la espiral de la violencia, se llama. Por ejemplo, hay un punto que me llevaba mucho la atención, el punto de discrecionalidad, o sea, ¿a qué hace referencia? A la potestad que tendría una autoridad para actuar en determinado momento por sus propios criterios. Normalmente en un sistema de seguridad hay cadenas de mando. Así es. Y entonces se responde y hay quien da la orden y de ahí todos los demás, pero en este caso la discrecionalidad implicaría una decisión casi unipersonal de decidir en qué momento se actúa y cómo se actúa. Y entonces ahí donde está como el control pues por parte de los civiles de hasta dónde puede llegar a una autoridad en materia de seguridad, que es otro concepto que puede poner en riesgo, ¿no?, la integridad de las personas si decidiera actuarse con esa discrecionalidad para, no sé, para el control de la población. ¿Cómo afectaría en cuanto a los derechos humanos actuar de esa forma? Pues restringiendo libertades, garantías. Se parece un poco al régimen de excepción sin que diga que hay un régimen de excepción de garantías individuales, o sea, como si estuvieran suspendidas de facto. Pero claro, todo esto depende, en este caso, de que la autoridad decida